Vamos a comenzar la enseñanza de este martes con una oración, siempre presentándonos en la presencia del Señor. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias por la oportunidad que nos das, Señor, que nos das de estar en tu presencia, que nos das de estar al calor de tu palabra, que nos permites escudriñarla, profundizar en ella, y por tu espíritu nos das el entendimiento, la sabiduría, el conocimiento, la revelación, Señor, para poder aprender de ella aquello que tú nos quieres enseñar, aquello que tú nos quieres entregar, Señor. Ese pan, Señor, que tú sirves a la mesa de aquellos que escuchan tu voz, Señor, y se dejan servir por ti el pan de tu palabra, Señor. Aquellos, Señor, que escuchan tu voz, Padre Santo, y que tú les enseñas por tu espíritu, le das entendimiento y revelación de tu palabra. Eso queremos ser delante de ti, Señor. Permite, Padre Santo, que los ojos de nuestro entendimiento sean alumbrados, Señor, para que podamos conocer tu voluntad agradable y perfecta, para que tu palabra nos sea revelada, Señor, para que tu palabra nos redarguya, nos vivifique, Señor, para que tu palabra nos sane, nos restaure, para que tu palabra nos dirija y nos enseñe el camino que debemos andar. Señor, en tus manos estamos, Padre. Te pido que por favor uses, Señor, a esta tu sierva, uses mi voz, Señor. Permita, Señor, que pueda traer esta enseñanza con claridad. Que yo abra mi boca, Señor, y seas tú el que la llene y el que me uses para tu gloria y en tu propósito en esta noche, conforme a tu plan, a tu voluntad, Señor, para con nosotras y para todo aquel, Señor, que esté al alcance de mi voz o de la grabación, Señor, de esta enseñanza y puedas recibirla, Padre. Te pido que sea tu espíritu, Señor, el que la haga rema, el que la revele, Señor, el que la haga vida, Señor, en el espíritu de cada uno que escucha, que les des oídos para oír, Señor, que abras los oídos de cada espíritu, Señor, y que les permita, Padre Santo, recibir esta palabra de tu parte para que ella sea prosperada en ellos y haga lo que fue enviada a hacer. Eso te pido, Padre, que tu palabra, que tu verdad sea revelada, Señor, y que haga la transformación que ella puede hacer. En el nombre del Señor Jesucristo, cumple tu propósito hoy, ahora y siempre. Amén. Hoy vamos a hablar, amadas, un tema muy importante y que se hace apremiante y necesario para este tiempo. Estamos en un tiempo en donde las voces, muchas voces se levantan, muchas voces que pueden venir a confundir, que pueden venir a engañar, que pueden venir a tergiversar, y nosotros por eso necesitamos poder discernir con claridad cuál es la voz de Dios, poder escuchar y saber discernir qué voces escuchamos y entre esas voces saber con total claridad cuál es la voz de Dios. Para eso, amadas, tenemos que saber quiénes escuchan la voz de Dios y tener el oído para oír, como establece la palabra del Señor. Así que vamos a ver cómo dice la palabra y quiénes dice la palabra que pueden escuchar la voz de Dios. Primero, el primer versículo, vamos a estar a través de la palabra viendo versículos que nos enseñan exactamente lo que el Señor dice en la palabra acerca de este tema, de la voz de Dios, quienes le escuchan y el oído que realmente escucha la voz de Dios. Entonces, la palabra de Dios en Juan 10:27, en Juan 10:27, que lo pueden buscar, aquellas que les gusta buscar los textos.
Es importante, una de las cosas para nosotros poder discernir cuando Dios está hablando, ¿verdad? Es pasarlo todo por el filtro de la palabra de Dios. Esa es la manera en que nosotros podemos saber si una palabra viene de Él, si es su voz. Así que es importante que siempre que nos expongamos a la palabra, sepamos que es una palabra que está sustentada bíblicamente, que podamos ir a los textos bíblicos y en oración, pedirle al Espíritu Santo que nos dé esa revelación de su palabra. Y es en Juan 10:27 donde Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Voy a repetir Juan capítulo 10, versículo 27. Jesús declara, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Así que Jesús establece que no todo el mundo puede seguir su voz, no todo el mundo puede escuchar su voz, sino sus ovejas son las que escuchan su voz. Jesús no solamente dice que ellas, sus ovejas específicamente, él especifica, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Así que especifica que aquellas sus ovejas son las que él conoce. Y recuerden que hemos aprendido en otras enseñanzas que la relación con Cristo, y lo vamos a ver ahorita en otro versículo, es recíproca. Para conocerle y para ser conocido de él, hay una relación recíproca en donde participan ambas partes. Así que no solamente él conoce sus ovejas, sino que sus ovejas le conocen a él porque tienen intimidad con él, con su palabra, con la oración, una vida de relación y conexión con Dios. Y lo vemos más adelante porque dice, y me siguen. Es decir, que esas ovejas no son solamente ovejas que escuchan a la voz del pastor y luego hacen lo que ellas quieren, luego caminan hacia donde ellas quieren, luego siguen la dirección que ellas quieren, sino que a la voz de él que las conoce y que lo conocen, ellas le siguen, son dirigidas por él. Así que una de las cosas que hace la voz de Dios viene para darnos dirección, dirección para seguirle a él, dirección para seguir su voluntad, dirección, dirigirnos y guiarnos. Amén. Esto es importante, amados, muy importantes. Y entonces, si son sus ovejas, ¿verdad? Dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz. Entonces, ¿quiénes son las ovejas de Jesús? ¿Y quién establece, verdad, quiénes son sus ovejas? ¿Ok? ¿Quién establece quiénes son esas ovejas de Jesús? Pues la palabra del Señor establece, ¿verdad? Que es Dios Padre el que, el que llama a las ovejas, ¿verdad? El que llama a las ovejas, el que llama a los que han de ser salvos, ¿verdad? Dios nos convoca, Dios nos llama y Dios le da entonces a Cristo la encomienda de cada una de sus ovejas, de cada una de las ovejas que el Padre ha designado para el Hijo. Y el Hijo se identifica a sí mismo como el buen pastor, ¿verdad? Dice su palabra que el buen pastor da su vida por las ovejas. Así que las ovejas del Señor son aquellas por las cuales Jesús entregó su vida y esas ovejas son conocidas de Él, es decir, que han recibido, han aceptado que Él sea su pastor. Todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo le han reconocido como Señor y Salvador, le seguimos, creemos en Él y hemos recibido
a Cristo como Salvador, somos creyentes y somos hijos de Dios, somos las ovejas que escuchamos la voz de Dios y la seguimos. Amén. Es bien importante establecer esto, amadas, porque no todos pueden oír la voz de Dios si Dios mismo no les da el poder oír su voz. Amén. Así que lo escuchan. ¿Quiénes escuchan la voz de Dios? Sus ovejas. Jesús también, ¿verdad? Dice en la palabra, en Apocalipsis, dice que Él está a la puerta y llama, ¿verdad? Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Quiere decir que Dios hace una convocatoria, ¿verdad? Él mismo, de su iniciativa, se acerca, pero tiene que haber algo entre la voz y la convocatoria de Dios y nosotros, y es que podamos escuchar. Porque Él dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, ¿ves? No todos pueden oír la voz, pero si alguno oye mi voz, entonces entraré a Él, ¿verdad? Y abre la puerta. Oye mi voz y abre la puerta. Quiere decir que Dios nunca entra como intruso a ninguna vida, a ningún lugar. Somos nosotros quienes le abrimos la puerta de nuestro corazón, de nuestra vida, quienes permitimos a Dios entrar en nosotros. Una vez nosotros hemos escuchado, muchas veces Dios usa la predicación, ¿verdad? Una de las formas en las que Dios hace que nosotros podamos recibir el mensaje de salvación, el evangelio, es a través de la predicación. De hecho, es una de las formas en todo el Nuevo Testamento, ¿verdad? Más evidentes de que es la que Dios usa para que nosotros podamos recibirle como Salvador. Porque Él enfatiza tanto cuando dice, mis ovejas oyen mi voz, está enfatizando en un sentido, en el sentido auditivo. Y también cuando dice aquí, yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz, vuelve y repite el mismo sentido, auditivo. Es decir, que es necesario escuchar, es necesario que ese sentido esté alerta, esté despierto, esté hábil, esté funcional, el sentido auditivo. Y esa audición no es meramente del sentido físico. Nosotros tenemos sentidos físicos que los conocemos, ¿verdad? Los cinco sentidos. Y estos cinco sentidos son los que nos ayudan, nos capacitan, nos facultan de nosotros poder ver, ¿verdad? La vista, escuchar, el oído, gustar, el gusto, también el olfato, ¿verdad? A través de nuestra nariz. Tenemos el tacto a través de nuestras manos. Y esos sentidos nos permiten que a nosotros percibir el mundo natural, el mundo físico, el mundo material. Todo lo podemos a través de nuestros cinco sentidos, lo podemos percibir, ¿verdad? Podemos estar atentos a lo que es el mundo físico, pero no necesariamente a través de esa vista, oído, olfato, gusto y tacto físicos que nos percibir el mundo natural. Eso no necesariamente nos faculta, nos habilita, nos hace funcionales a nosotros poder percibir el mundo espiritual, a nosotros poder percibir, escuchar la voz de Dios, a nosotros poder entender o tener ¿verdad? Los sentidos, la vista espiritual alerta, sino que dice bien claro la palabra,
y vamos a ver otro versículo, porque vamos a ver cómo de lo natural, de lo que son los sentidos naturales, ¿por qué estamos hablando de que no está la palabra en estos versículos hablando de un simple oído, ¿verdad? De una simple facultad de escuchar físicamente, de un sentido físico, sino que Dios está hablando de algo más profundo. Veamos en Primera de Corintios 2:14. Primera de Corintios 2:14 dice bien claramente, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Así que aunque en la palabra de Dios en ningún momento, en ningún texto bíblico habla de sentidos espirituales, sí cuando la palabra de Dios nos habla de alumbrar los ojos del entendimiento, de oídos para oír, sí se está refiriendo no a la capacidad física de utilizar estos sentidos, sino a algo más profundo. Y sabemos que nosotros somos seres, como hemos explicado en otras enseñanzas, que somos seres que tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo. Y nuestro espíritu tiene la capacidad de escuchar la voz de Dios. Por eso, en ese sentido, ¿verdad? Es que hablamos de sentidos espirituales, es decir, los sentidos que no son físicos, sino del espíritu. Y la palabra nos dice que es muy importante para nosotros percibir las cosas del Espíritu de Dios, como es la palabra de Dios. La palabra de Dios es un asunto del Espíritu de Dios. ¿Verdad que estudiamos y hemos estudiado en otras enseñanzas que de hecho la palabra de Dios es la espada del Espíritu? Que la palabra de Dios es viva y es eficaz, que la palabra de Dios es lumbrera nuestro camino, que la palabra de Dios es la palabra que Dios nos dejó escrita, ¿verdad? A través de distintas personas que Él inspiró, que su espíritu inspiró para poder ser autores de la escritura, nos dejó su palabra que es, dice, ¿verdad? Esa voz, esa palabra profética más segura. O sea, si queremos escuchar la voz de Dios, la forma más segura de escucharla es a través de su palabra, es a través de su palabra. Amén. Y lo vuelvo a leer, 1 Corintios 2:14. Para el hombre natural, ¿ves? Para los sentidos, ahí podríamos aplicar y leerlo de esta forma. Para el hombre natural, a través de sus sentidos naturales, no percibe las cosas que son de su espíritu, ni a través de su mente natural, no percibe las cosas del espíritu, porque para él son locura y no las puede entender. ¿Ven? Entonces, se han de discernir, dice, porque se han de discernir espiritualmente, espiritualmente, es decir, se disciernen con el espíritu. Y también hemos explicado en otras enseñanzas que Dios quiere que tengamos una relación espiritual con Él. Él quiere que nosotros tengamos una relación espiritual con Él porque Dios es espíritu. Amén. Dios es espíritu. Dice la palabra de Dios que Dios es espíritu. Y esto lo podemos ver en Juan 4:24. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu es necesario que le adoren. Y ampliamente hemos estudiado este versículo en otras enseñanzas sobre la adoración verdadera, la adoración espiritual, la adoración en espíritu. Por eso continuamos en la misma línea ahora del discernir la voz de Dios a través del espíritu, porque hemos estado en la línea
de enseñar, el andar en el Espíritu, el vivir en el Espíritu y ahora el discernir la voz de Dios en el Espíritu. Así que Juan 4:24, volvemos a repasarlo. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Si Dios es espíritu, entonces es a través de nuestros sentidos en el espíritu que nosotros podemos percibir, no en nuestra naturaleza natural, como vimos en el versículo anterior de Primera de Corintios 2, donde vimos claramente que naturalmente nosotros no podemos discernir el espíritu, sino que solamente lo podemos hacer espiritualmente, ¿verdad? Queremos establecer eso claramente porque cuando hablamos de la voz de Dios, no estamos hablando de una voz que simplemente pueda ser percibida por nuestro sentido físico, aunque sí Dios también puede hablar a nuestro sentido físico. Y lo que quiero es que veamos las distintas maneras en que Dios puede hablar. ¿Por qué? Porque Dios puede hablar audible. Dios puede hablar audible. Al ser humano, sí, Dios puede hablar audible. Y esto lo podemos ver, amadas, en varias ocasiones en el Nuevo Testamento. Podemos ver que cuando Jesús es bautizado, ¿verdad? En Mateo 3:17 se escuchó la voz de Dios, ¿verdad? Que dijo que él era su hijo amado y que en él tenía complacencia. Y dice bien claro la palabra que Juan escuchó esta voz, ¿ok? Juan escuchó esta voz. Así que puede comunicarse Dios. ¿Cómo habla Dios? Ya dijimos quiénes escuchan la voz de Dios, ¿verdad? Sus ovejas, sus hijos, los creyentes, los que el Padre le dio a Cristo para ser su pastor, aquellos por quienes Él entregó su vida, porque el buen pastor da su vida por las ovejas. Ahora, ¿cómo entonces Dios habla? ¿Cómo se escucha la voz de Dios? Pues una de las formas que se escucha es audible. Y el primer ejemplo es Mateo 3:17. Jesús en su bautismo se escuchó la voz de Dios audiblemente. Pedro, Jacobo y Juan también escucharon la voz de Dios audible. En Mateo 17:5 escucharon la voz de Dios audible en la transfiguración, cuando Jesús estaba orando y ellos estaban con él y a Jesús le aparecieron, ¿verdad? Moisés y Elías y Jesús estaba hablando y ellos decían rápido, Pedro dijo, sí, vamos a hacer enramadas, ¿verdad? Como casi quería levantar tabernáculos allí en el monte, porque imagínate, estaban allí esos antepasados y él se emocionó, pero Dios tuvo que venir con su palabra audible, con su voz audible, a recordarles a este seguir, a este escuchar. No se desenfoquen. Ay, su presente está Cristo, ese es mi hijo, a él oír, ¿verdad? Así que eso lo vemos en Mateo 17:5. También otro ejemplo es Pablo en el camino a Damasco. Sabemos que la conversión de Pablo fue a través de escuchar directamente la voz de Cristo y este relato está en Hechos 9. En Hechos 9, la conversión de Saulo de Tarso, luego Pablo, ¿verdad? Que en el camino hacia Damasco fue convenido por él, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Verdad? Y entonces él tuvo este encuentro con Cristo. Así que sí, Dios habla audible, sí, vemos ejemplos del Nuevo Testamento donde Dios habla audiblemente. Amén. Esos son algunos ejemplos. Hay otros ejemplos como en Juan 12:26 que no vamos a entrar en todos los ejemplos, pero sí hay ejemplos en el Nuevo Testamento de que la voz de Dios puede escucharse audible, ¿ok?
Esa es una de las maneras que Dios habla. Pero qué maravilloso, amadas, ¿cómo más podemos escuchar la voz de Dios? Esta a mí siempre me ha gustado este versículo, porque la palabra de Dios en Salmos 19 3 al 4, Salmos 19 3 al 4 dice, no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz, mas por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. ¿Y qué significa esto? No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz, mas por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Se refiere a la creación de Dios, porque dice en otro pasaje, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El Salmo 19 también, versículos anteriores, y ahí entonces explica, no hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz, mas por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Porque dice la palabra misma establece que el que nosotros podamos ver su creación, esto nos habla de su grandeza. Esto sin lugar a duda nos habla de que hay un creador, de que hay un ser todopoderoso, soberano y eterno, que es el creador de todas las cosas. Y eso nos habla de él. La creación nos habla de él. Cada vez que escuchamos el canto de las aves, cada vez que vemos ese sol brillar, cada vez que vemos la lluvia caer, cada vez que vemos esas montañas, cada vez que vemos el mar, esto nos habla de Dios. Así que Dios es tan extraordinario que puede hablar sin palabras. También cuando Dios a través de su creación nos hace sentir su presencia, nos hace exclamar y decir, wow, de verdad que esto no lo pudo haber hecho otro que no fuera mi creador, que no fuera nuestro Dios, un ser todopoderoso. Así que así Él se encarga de hablar. Por eso dice que nadie va a tener excusa delante de Él porque hasta su creación anuncia su grandeza y que Él es real. Así que hasta sin lenguaje y sin palabras declara la Biblia, se escucha la voz de Dios. Así que es inexcusable todo hombre porque sí su voz se escucha a través de la creación. La fuente ineludible, como ya habíamos hablado, es la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, ¿verdad? Que es la palabra viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos. La palabra de Dios, porque en cada letra que leemos, en cada frase que leemos, en cada oración, en cada texto bíblico, es Dios mismo revelándose a nosotros, es Dios mismo diciéndonos, dándonos instrucciones, enseñándonos, explicándonos su reino, explicándonos quién es Él, explicándonos quién es el Hijo, quién es el Espíritu Santo, cuál es la relación que Él quiere con nosotros. Amadas, todo está contenido en la palabra de Dios, en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, en el texto bíblico. Allí está todo lo que es necesario que nosotros conozcamos y es la voz de Dios. De hecho, si nos vamos a profundidad, que ese es otro estudio bíblico, sabemos que Cristo es el verbo y el verbo se encarnó y el verbo es desde el principio y el verbo también es su palabra. Así que esa palabra es tan viva y eficaz que es el mismo Cristo, es la misma voz de Cristo, es la misma esencia de Él plasmada, ¿verdad? En escrituras para que nosotros podamos entender, conocer quién es Dios, quién es Cristo, quién es su Espíritu Santo, quién es nuestro Dios, que es tres y solo uno, ¿verdad? Que son las tres manifestaciones de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Así que Él dijimos que se puede escuchar y puede hablar audiblemente, que puede hablar sin palabras, que a través de su palabra, Él ha dicho que es la autoridad máxima, ¿verdad? De la voz de Dios y también de espíritu a espíritu.
Ahí no median personas, ahí no media absolutamente nada, sino que cuando nosotros estamos en oración y en comunión con Dios a través de su espíritu que habita en nosotros, nosotros también podemos escuchar la voz de Dios hablando a nuestro espíritu. Ahí no oímos una voz audible, ahí no estamos leyendo, ahí no estamos mirando la naturaleza, ¿verdad? Ahí estamos en comunión con Él, en intimidad con Él, y Él puede traer una impresión a nuestro espíritu, hablar a nuestro espíritu directamente. Amén. Directamente. Y en el Salmos 42:7 declara, un abismo llama a otro abismo a la voz de sus cascadas. Si estudiamos profundamente la palabra de Dios, dice que la palabra de Él es la voz de Dios. La voz de Dios describe en Apocalipsis, es como el estruendo, es como el sonido de muchas cascadas. Y en otras versiones que explica lo que se refiere un abismo llama a otro abismo. Un abismo es un espíritu, llama a otro espíritu, a la voz, ¿verdad? A través de la voz de Dios, que es una voz que suena como el estruendo de muchas cascadas. Y lo que está diciendo Salmos 42:7 poéticamente y comparativamente, ¿verdad? Es que Dios habla a nuestro espíritu, que nosotros podemos escuchar la voz de Dios directo a nuestro espíritu. Solamente los que tienen comunión con Dios pueden escuchar la voz del espíritu, solamente los que son hijos de Dios. Aleluya, han reconocido a Cristo como su Señor y Salvador, que Él se puede revelar a quien Él quiera, como Él quiera, donde Él quiera, hablar, llamar. Bueno, Saulo no había reconocido a Cristo, ni siquiera sabía de quién era la voz. Así que nosotros no determinamos a quién Dios va a hablar, a quién Dios se le va a revelar, sino que Dios en su misericordia y en su gracia tiene plena y total potestad de Él revelarse a quien Él quiera en cualquier lugar, en cualquier momento, porque Saulo escuchó la voz de Dios cuando estaba persiguiendo, de hecho, a los cristianos. Así que así es Dios, cuando Dios quiere manifestarse al hombre, cuando esa vida es alma de salvación, Dios de cualquier forma va a hacer que escuche su voz, sea audible, sea sin palabras, sea a través de la escritura, sea a través directo al espíritu. Siempre Dios busca porque Él es el que está a la puerta y llama. Y si alguno oye su voz, Él entra y le abre la puerta, Él entra y va a cenar con Él, o sea, va a tener comunión con Él, se va a sentar a la mesa. En una ocasión yo estaba orando y pidiéndole al Señor que me diera el pan de ese día y le decía, Señor, el pan de tu palabra, el pan de tu palabra y el pan que voy a compartir, el pan de tu palabra, el alimento de tu palabra que voy a compartir hoy. Inmediatamente vino a mi mente el versículo, ese versículo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él me decía, ¿verdad? Mi corazón, a mi espíritu, que para nosotros recibir el pan de su palabra es necesario, el pan se sirve a la mesa y es necesario sentarnos a la mesa con él. Es necesario tener intimidad con él, comunión con él. Es necesario nosotros estar dispuestas a tener ese espacio cada día. Si nosotros le pedimos el pan nuestro de cada día y no solamente deseamos que satisfaga nuestro vientre, ¿verdad? Nuestra hambre física y queremos el pan espiritual, es necesario y la única forma es que nos sentemos a la mesa. Él va a tomarse la iniciativa de hacernos la convocatoria. Se toma la iniciativa de tocar a nuestra puerta, de decirnos, quiero hablar contigo, quiero sentarme a la mesa contigo. Pero entonces nosotras, en la distracción, en la ocupación, en todos los pensamientos, ¿verdad?, que ocupan nuestra mente, a veces no estamos discerniendo, no nos damos cuenta de que Dios está buscando llevarnos a su mesa para darnos
esa porción, ese pan de ese día, esa enseñanza de ese día, esa palabra de ese día. Es necesario que diariamente nosotros entendamos que Él de continuo dice, estoy a la puerta, es decir, ya Él está a la puerta. ¿Dónde lo sabemos? ¿Tenemos que esperar a escuchar su voz audible? No, ya Él nos lo dijo en su palabra. Ya Él nos habló. Él habló a cada uno de nosotros a través de su palabra y dijo, he aquí, yo estoy en un continuo, constantemente, todos los días a la puerta y te estoy llamando. Si tú disiernes, entiendes, escuchas, te das cuenta que te estoy llamando, entonces yo voy a ir a ti, yo voy a sentarme a la mesa contigo y entonces allí yo voy a tener comunión contigo y te voy a dar el pan, la palabra de ese día. Así que es todos los días nosotros sentarnos a la mesa con su palabra para nosotros, que es la que Él nos sirvió a través de los autores que usó para escribirla, sentarnos con su palabra a la mesa en comunión con Él, en oración, en intimidad con Él y comer ese pan que Él tiene para nosotros, porque Él dijo, y cenaré con Él. Si alguno oye mi voz, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Así que Él busca quienes quieran, quienes acudan a la convocatoria que ya Él hizo en su palabra de escuchar su voz y abrir la puerta. Amén. También Dios usa para hablarnos, ¿verdad? Por la quinta forma en que Dios nos habla, es a través de la predicación, ¿verdad? Es a través de personas que comparten la palabra de Dios, que comparten las buenas nuevas de salvación. De hecho, la mayoría de las personas hemos conocido al Señor, no necesariamente porque lo hayamos escuchado audiblemente, ¿verdad? Sino porque a través de alguien se nos compartió la buena noticia. Alguien nos predicó de Cristo. Alguien nos enseñó cómo podíamos obtener salvación y vida eterna creyendo en el Hijo de Dios. Así que Dios usa a otras personas para hablarnos. Definitivamente, ¿verdad? Usa la voz de ellos para transmitirnos las palabras, para transmitirnos su palabra. Y eso es una de las formas que Dios puede llegar, ¿ok? A alcanzarnos. Y también dice la palabra, ¿verdad? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Así que es necesario escuchar la voz de Dios y es necesario que hayan personas que hablemos la palabra de Dios para que así el mundo, para que así las demás personas puedan escuchar que Dios les ama, que Cristo murió por ellos para salvarle. Y esa es una de las formas también en que Dios habla. Ahora, no podemos ignorar que es bien importante que nosotros podamos reconocer la voz de Dios, porque el imitador de Dios, que es Satanás, que es el enemigo, él también habla. Entonces, fíjense cómo él incluso puede utilizar la palabra de Dios para hablar. Esto lo vemos en la tentación de Jesús. En la tentación de Jesús podemos ver cómo el enemigo utilizó ¿qué? La misma palabra de Dios, la misma palabra de Dios para él tentar a Jesús en el desierto. Así que Jesús tuvo que, eso lo podemos ver tanto en Mateo 4 como en Marcos 1, como en Lucas 4, habla y explica cómo el enemigo Satanás utilizó la palabra de Dios para tentar a Jesús. Así que Jesús fue el que nos dio ejemplo y nos enseñó de lo importante que es nosotros poder discernir con qué intención viene esa palabra, que no sea una palabra que viene para tentarnos, para manipularnos, que no está siendo tergiversada, pero para eso hay que conocerla en profundidad y en intimidad con Él, para eso hay que estudiarla, para eso hay que leerla, para eso realmente hay que escudriñarla
para nosotros cuando viene la falsa doctrina, ¿verdad? Cuando viene el falso profeta, cuando viene la doctrina de hombre o cuando están utilizando la palabra de Dios para tergiversarla, para manipular, para llevar para otras intenciones que no es acercarnos a Dios, nosotros poderlos reconocer. Jesús pudo reconocer exactamente que esta, aunque era palabra de Dios y aunque escrito estaba, también había palabra escrita de parte de Dios que contradecía la intención con la cual el enemigo estaba usando esa palabra. Por eso es bien importante que nosotros cuando escuchamos la palabra predicada, nosotros la filtremos con la misma palabra. No puede haber contradicciones. No puede en ninguna forma una palabra con la intención que sea pronunciada contradecir a lo que Dios establece como sus principios. Eso es bien importante. Dice que nosotros pasemos, ¿verdad? Juzguemos toda palabra, que la filtremos, que realmente la pasemos por el sedazo de su palabra, de su palabra. Así que también Jesús pudo reconocer cuando Pedro, ¿verdad? Cuando Pedro le habló en Mateo 16:23 y en Marcos 8:33, cuando Pedro se levantó a decirle a Jesús, en ninguna forma sufras, en ninguna forma te vamos a defender. Y Jesús le pudo contestar, apartaos de mí, Satanás, porque lo mismo, la palabra de Dios nunca se contradice ella misma, nunca se opone a la voluntad de Dios, nunca se opone a obedecer a Dios. El que te da una palabra que contradice la escritura o que te lleva a desobediencia o que te lleva a transgredir alguno de los principios de Dios, no es palabra de Dios, no es palabra de Dios. Y esto es bien importante porque sabemos que el enemigo es más astuto, ¿verdad? Es astuto como serpiente y que él siempre busca tergiversar. De esa misma forma fue que logró engañar a Eva usando, ¿verdad? A través de los sentidos naturales de ella. Ella deseó probar ese alimento, gustó del alimento, primero lo vio, fue deseable a sus ojos, ¿verdad? Se dio cuenta que se veía bonito, probablemente al acercarlo hacia ella lo pudo oler y le pareció agradable, lo tomó también el tacto, lo acercó a su boca y entonces lo comió, lo gustó. Todos los sentidos estuvieron envueltos. Primero escuchó la voz de Satanás que la engañó, la indujo a desobediencia, vio el fruto, lo codició porque, ¿verdad? Le pareció agradable a la vista, al olfato, luego lo gustó, lo agarró y lo consumió. Así que todos los sentidos físicos estuvieron envueltos y de la misma manera el enemigo trata a través de nuestros sentidos naturales que nosotros le prestemos más atención a lo que vemos, a lo que percibimos de manera natural y que ignoremos lo espiritual, que ignoremos la voz de Dios, que ignoremos las alertas de Dios a través de su palabra y cuando espiritualmente nos quiere apercibir, nos quiere enseñar. Y por eso es tan importante tener en mente estas cosas. ¿Cómo podemos saber entonces, evaluar esas palabras? Mira, la palabra de Dios, la voz de Dios, de la manera en que venga, siempre nos dirige y nos guía a acercarnos a Él. Siempre nos enseña de sus principios y su verdad. Siempre nos advierte, siempre nos corrige, nos edifica, siempre nos consuela, nos fortalece, siempre nos hace libres. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Siempre puede sanarnos. Fíjense en que Jesús con la palabra sanó a todos los enfermos, ¿verdad? Que se presentaban ante él. Él los iba sanando. Todo el que recibía el milagro de sanidad de parte de Jesús, él les hablaba, ¿verdad? Levántate y anda. Tus pecados te son perdonados.
¿verdad? Así que libertaba, sanaba a través de la palabra, a través de la palabra. Eso es interesante porque vemos que Jesús simplemente los podía tocar y sanar, pero Jesús dejó establecido en su palabra que él siempre, ¿verdad? Tenía ese intercambio de palabras, esa palabra con los que sanaba. Así que, entre otras muchas cosas, la palabra de Dios no contradice la esencia de Dios, no contradice la esencia de Dios. De hecho, el que escucha la palabra de Dios, dice la palabra, que la fe viene por el oír. Así que la voz de Dios está relacionada con el sentido de oír, de escuchar, ¿verdad? Está relacionada con el sentido de oír y de escuchar. Y de hecho es a través de ese sentido que dice Romanos 10:17, la fe viene por el oír de la palabra de Dios. La fe viene por el oír de la palabra de Dios. Es decir, que el oído es la puerta para que Dios produzca fe en nosotros. El sentido del oído es la puerta para que Dios produzca fe en nosotros, según Romanos 10:17. Por eso es tan importante esa relación voz y escuchar, voz y poder escuchar. De hecho, en Apocalipsis 2:7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Y eso varias veces en Apocalipsis lo podemos ver, pero también a través de Jesús. Cuando Jesús estuvo en la tierra, él decía, el que tiene oídos para oír, el que tiene oídos para oír. Y uno dice, pero ¿es para qué son los oídos? Los oídos son para oír, porque él está dejando establecido que no se refiere al oído natural, sino al oído espiritual. El que tiene oídos para oír la voz de Dios tiene que tener el sentido espiritual despierto, tiene que tener la escucha espiritual despierta. Y esto lo podemos ver y solamente vamos a entrar, esto sirve a modo de introducción porque queremos estar hablando acerca de cada uno de los sentidos, cómo interfiere en nosotros poder conocer la voluntad de Dios a través de su palabra, cómo podemos tener una vida espiritual, cómo podemos discernir. Y es un tema tan abarcador. Yo había dicho en enseñanzas anteriores que iba a estar enseñando sobre esto, sobre los sentidos. Y hoy comenzamos, básicamente es una introducción y quería que viéramos cómo ese primer sentido que estamos discutiendo, el del escuchar, el del oído, está relacionado y es tan importante porque es el que a través del cual recibimos la voz de Dios. Y dice la palabra del Señor a modo de introducción que vamos a discutir en próximas enseñanzas en Hebreos 5, que es donde vamos a estar viendo esto. Hebreos 5, 11 al 14, el versículo específicamente 14 dice, dice así, dice, ¿ok? Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y esto es lo que vamos a estar hablando, de los sentidos, de cómo ejercitar los sentidos en el discernimiento del bien y del mal, porque establece que los que han alcanzado madurez son los que, ¿cómo alcanzamos madurez? Ejercitando, ¿verdad? Por el uso de los sentidos, ejercitando los sentidos. Y eso es lo que vamos a estar estudiando en las próximas enseñanzas. Así que hoy comenzamos una introducción con lo que es el sentido del oído, de escuchar la voz de Dios. Y próximamente vamos a estar completando la enseñanza de el sentido del oído y entonces continuando con los demás sentidos.
Vamos a ver si tengo peticiones hoy. Voy a abrir el chat para poder ver las peticiones de oración. Vamos a cerrar con una oración esta enseñanza. Pueden ir escribiendo sus peticiones que las voy leyendo y las voy añadiendo a la oración. El chat está abierto aquí en el Zoom para sus peticiones. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Permítenos poder escuchar tu voz cada día, estar atentas a tu voz porque tú estás, Señor, llamando a la puerta de nuestro espíritu cada día, Señor. Ayuda, Señor, y agudiza, Señor, sensibiliza, abre el oído de nuestro espíritu para que podamos escuchar cada vez que quieres sentarte a la mesa con nosotros, Señor. Ya por tu palabra sabemos que es continuo, Señor, que es el día a día que tú estás, que faltamos nosotros, Señor, de que abramos la puerta y que nos sentemos contigo para escucharte. Que tú quieres, Señor, que escuchemos tu voz para enseñarnos, precisamente para que no seamos confundidos de otras voces, Señor, para que todo el ruido, Señor, que hace el mundo, el sistema, Señor, no nos confunda, Señor, ni nos aleje de lo que tu voz nos manda, nos ordena, nos enseña. Padre Santo, para que podamos discernir en este tiempo, en un tiempo tan difícil, de tanta confusión, Señor. Oh Padre Santo, nosotros podamos mantenernos atentos a tu voz, Señor. Y en esta hora también te pedimos, Señor, por la petición de nuestra amada hermana Yaira Ortiz, Señor. Ella está pidiendo por el retiro de 3 días, Padre, por un retiro de 3 días donde va a participar, Señor, para que ella esté cubierta, Señor, y por su Hijo, Padre Santo. Nosotros sabemos, Señor, que antes que esté la palabra en nuestra boca, ya tú la conoces, Señor, porque dice tu palabra precisamente que lo acabamos de ver, Señor, que nuestro espíritu, Señor, se comunica con tu espíritu y tu espíritu con el nuestro de manera directa, Señor. Padre Santo, que ya tú conoces las palabras antes que esté en nuestra boca porque tú eres espíritu y disciernes el espíritu. Padre Santo, nosotros también necesitamos ese discernimiento. Te pido que este retiro de 3 días, Señor, sea de bendición, de edificación para la vida, Señor, de nuestra hermana, Señor, que de manera especial tú te glorifiques, Señor, que uses cada recurso, Señor, que ella escuche tu voz, que ella escuche tu voz de todas las maneras en que tú quieras hablarle, Señor, que ella pueda discernir tu voz, que ella pueda filtrar tu voz, Señor, que pueda retener lo bueno, Señor, que tú tengas para ella en estos 3 días. Te pedimos que te glorifiques de manera especial en su vida y en la de su hijo, Señor. Que su hijo cada día, Señor, pueda conocerte a ti, Señor, pueda acercarse a ti, Señor. Que tú puedas perfeccionar tu obra en él, porque sabemos que esa es tu voluntad agradable y perfecta, Señor. Y estamos en tu mano, en tu poderosa mano. Y allí, Señor, de allí no queremos salir, Señor, Padre Santo. Guárdanos toda la semana. Mira a Keila, Señor, en todo su quehacer. Padre Santo, llévala, dirígela con bien. Padre Santo, a Damaris, Señor. Todo, Señor, lo que ella hace, Señor, todas sus peticiones, Padre Santo. Tú sigue obrando, Padre, porque nosotros esperamos en ti, Señor. Y sabemos, Señor, que si tú estás con nosotros, Padre Santo, podemos confiar en que estamos seguras en ti. En tus manos, Señor, encomendamos nuestra vida toda la semana, Señor, todo el resto de este día y la noche. Guárdanos, Señor. Sigue hablando a nuestro espíritu. Sigue hablando a nuestro espíritu. Danos discernimiento por tu palabra de reconocer tu voz, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios las bendiga. Keila, Dios te bendiga. Damaris, buenas noches. Gracias por conectarse. Voy a estar colocando, de hecho, la enseñanza de la semana pasada se las debo. Tengo el video, no lo he compartido en el chat. Tengo que compartirlo en el chat y subirlo a YouTube. Y entonces este que queda grabado también para que lo puedan compartir. Recuerden que para poder transmitir en vivo,
Estamos ahora transmitiendo en vivo en Zoom, pero ¿verdad? Es sala cerrada, solamente para las que se conectan a través del enlace, para poder abrir una transmisión en vivo en YouTube. Me faltan 25 personas que se suscriban, así que pasen por el canal de YouTube. Voy a poner el enlace en el chat para que si aún no han tenido la oportunidad de ir a suscribirse, se suscriban y así me ayuden a poder transmitir esta palabra para el alcance de más personas que queremos, ¿verdad? Con la gracia de Dios, poder edificar más vidas cada día. Así que Dios las bendiga, Dios les guarde. Gracias por estar ahí y sean bendecidas. Amén, amén. Dios las bendiga, que descansen.